Hola amigos, hoy les voy a hablar brevemente sobre el sistema nervioso, uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano, ya que este controla y coordina todas nuestras funciones corporales, desde los movimientos voluntarios hasta los procesos automáticos como la respiración o los latidos del corazón. Empecemos con una pregunta: ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es una red compleja formada por cerebro, médula espinal y los nervios. Su función principal es recibir estímulos del entorno, procesar información y generar respuestas adecuadas. Gracias a él podemos pensar, sentir, movernos y reaccionar rápidamente ante lo que sucede a nuestro alrededor. El sistema nervioso se divide en dos partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Está formado por todos los nervios que salen desde el cerebro hasta la médula espinal, para llegar al resto del cuerpo, como los músculos, los órganos y la piel. Este sistema se encarga de llevar la información desde el cuerpo al sistema nervioso central y viceversa. Incluye nervios sensitivos que llevan información hacia el cerebro, como el dolor o la temperatura del cuerpo, y nervios motoros que envían órdenes desde el cerebro a los músculos del cuerpo para que así puedan movilizarse. Entonces, en resumen, el sistema nervioso es el gran centro de control de nuestro cuerpo humano y está dividido en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y juntos así pueden trabajar para mantenernos conectados, activos y conscientes de todo lo que nos rodea. Hola amigos, mi nombre es Jessica Refrío y hoy les voy a hablar sobre el órgano más importante que todos tenemos pero que poco conocemos a fondo: el cerebro. El cerebro es la parte más compleja y poderosa del cuerpo humano. Es como el centro del control que dirige todo lo que hacemos, desde respirar y movernos hasta pensar, sentir y recordar. Aunque solo pesa alrededor de 1,5 kilos, consume cerca del 20% de la energía que produce en nuestro cuerpo. Es increíble, ¿no creen? Está compuesto por miles de millones de neuronas que comunican entre sí a través de impulsos eléctricos y químicos. Esas conexiones permiten que aprendamos, que sintamos emociones y que tomemos decisiones. De hecho, cada vez que aprendemos algo nuevo, el cerebro cambia, crea nuevas conexiones, se adapta, se fortalece. A esto se le llama neuroplasticidad. Y es una de las cosas más fascinantes que tiene. El cerebro también está dividido en varias partes. Por ejemplo, el lóbulo frontal nos ayuda a tomar decisiones y a resolver problemas. El lóbulo temporal está relacionado con la memoria y el lenguaje. El occipital procesa lo que vemos, y el parietal nos permite entender el espacio y el tacto. Además, hay una parte muy pequeña pero vital llamada hipotálamo, que regula funciones básicas como el hambre y el sueño, la temperatura corporal. Una curiosidad interesante es que aunque creemos que usamos solo el 10% del cerebro, es un mito. En realidad lo usamos todo, aunque no al mismo tiempo. Cada área se activa según lo que estamos haciendo. El cerebro no solo nos hace quienes somos, sino también nos permite cambiar, adaptarnos, aprender durante toda la vida. Por eso es importante cuidarlo, dormir bien, alimentarnos correctamente, mantenernos activos y evitar estrés en exceso. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Tomalá y me toca hablar sobre el encéfalo y el cerebelo. El encéfalo es la parte principal del sistema nervioso central y está ubicado dentro del cráneo. Es como el centro de mando de todo el cuerpo. Controla funciones vitales como los pensamientos, las emociones, movimientos y más.
está formado por tres partes principales, como son el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebelo es una parte del encéfalo que tiene funciones principales como coordinar los movimientos del cuerpo, mantener el equilibrio y la postura, ajustar los movimientos para que sean suaves y precisos. Y también pues ayuda a la memoria motora, como por ejemplo montar una bicicleta o tocar un instrumento sin pensarlo demasiado. Ubicación del cerebelo. El cerebelo está situado en la base del cráneo, en la denominada fosa cerebelosa del hueso occipital, detrás de la protuberancia y del bulbo, y debajo de la tienda del cerebro, o tentor, que lo separa los hemisferios cerebrales. Consta de una corteza cerebelosa y una parte central de sustancias blancas, que contiene los núcleos cerebelosos o profundos. El cerebro es considerado parte del sistema motor, siendo su función más importante la regulación de la actividad motora. Tenemos también las funciones relacionadas con el equilibrio. Por ejemplo, tenemos mantener la postura, responder a cambios en el entorno, evitar caídas, el control del centro de gravedad. Asimismo, las funciones relacionadas con la coordinación. Tenemos la coordinación motora fina y gruesa, pues la fina son movimientos precisos para escribir, como abotonar. Y la gruesa, pues son movimientos amplios, como caminar, correr, saltar. Integración sensorial y motora. El cerebro procesa información sensorial, como por ejemplo la vista, el olfato, y para tener coordinación con los movimientos. También tenemos lo que es la planificación y ejecución del movimiento, que esto implica que el cerebelo, la corteza motora, los ganglios basales y los nervios periféricos. Y pues también la sincronización temporal. Por ejemplo, golpear una pelota en el momento justo y tocar un instrumento musical. Gracias. Buenas noches. El tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal y controla funciones vitales automáticas necesarias para la supervivencia, como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Está formada por tres partes principales. Mesencéfalo es la parte superior del tronco encefálico. Participa en funciones visuales y auditivas, así como el control motor. Coordina los movimientos oculares, voluntarios, la respuesta a estímulos visuales y auditivos, y contiene núcleos que regulan la conciencia y el estado de alerta. Protuberancia o puente de Barolio. Está situada entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Contiene núcleo que regula funciones respiratorias, además de participar en el control del sueño y en la coordinación entre el cerebro y el cerebelo. También permite el paso de información motora y sensitiva. Bulbo raquídeo. Es la parte más inferior del tronco encefálico. Controla funciones autónomas como la respiración, ritmo cardíaco, la digestión, los reflejos de tos, vómito y deglución. También regula la presión arterial mediante el control de diámetro de vasos sanguíneos. Diencéfalo. Situado en el centro del cerebro, entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales. Actúa como un centro de control interno del cuerpo. Está compuesto principalmente por tálamo. Funciona como una estación de relevo para la información sensorial, excepto el olfato. Hipotálamo. Regula múltiples funciones del cuerpo relacionadas con la homeostasis. Controla la temperatura corporal, el hambre, la sed, los ciclos del sueño, vigilia y la liberación de hormonas a través de la hipnosis, que es una glándula
pituitaria también participa en las respuestas emocionales y de comportamiento. ¿Sabías que la médula espinal mide aproximadamente 45 centímetros de largo en un adulto promedio? El día de hoy hablaré acerca de la médula espinal. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, cerebro y la médula espinal. La médula espinal es una larga y frágil estructura tubular que comienza al final del tronco encefálico y que continúa hasta casi al final de la columna vertebral. El bulbo raquídeo, o también conocido como la médula oblonga, es quien conecta el cerebro con la médula espinal. La médula espinal está constituida por haces de axones nerviosos que transportan mensajes salientes y entrantes entre el cerebro y el resto del organismo. Las principales funciones de la médula espinal es de transmitir información sensorial y motora. Cuando nuestro cerebro da la orden de realizar una acción, como por ejemplo de agarrar un bolígrafo, o cuando una parte de nuestro cuerpo experimenta un estímulo, como puede ser una caricia en el rostro, toda esta información pasa primero por la médula espinal, quien se encarga de enviar dicha información a los músculos o al cerebro. Otra función importante es que procesa la información. La médula espinal se encarga de realizar un juicio rápido de la información antes de enviarla al cerebro, que es aquí donde los estímulos se hacen conscientes. Para ello decide si envía la información al cerebro o provoca una situación de emergencia. Los reflejos son una reacción inmediata a un estímulo. La principal función de los reflejos es de crear una reacción rápida ante una situación de emergencia. Por ejemplo, tenemos al reflejo de Rotuliano. El reflejo de Rotuliano es una reacción inmediata a un estímulo. La médula espinal contiene circuitos neuronales que controlan los movimientos coordinados, tales como caminar, correr, nadar o bien orinar. La médula espinal está constituida por secciones que se extienden a lo largo de la columna vertebral. El nombre de cada sección describe la parte de la columna vertebral por donde pasa la médula espinal. Tenemos a cervical, torácica, lumbar y sacro. La médula espinal cervical controla los movimientos del cuello y la cara. La médula espinal torácica controla los movimientos del tórax, abdomen y los brazos. La médula espinal lumbar y sacro controla los movimientos inferiores de la parte del cuerpo humano, como pueden ser las rodillas, las piernas, los pies, los intestinos y la vejiga. Es Ángela Gaona y hoy les voy a hablar sobre el sistema nervioso y sus tipos de nervios craneales y espinales. Estos nervios, como sabemos, son fundamentales porque conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, permitiendo funciones como la sensibilidad, el movimiento y acciones como respirar y parpadear. Ahora vamos a hablar sobre los nervios craneales. Son 12 pares de nervios que salen directamente del encéfalo, la parte superior del sistema nervioso central. La mayoría de ellos se encargan de funciones como en la cabeza, el cuello, el olfato, la vista, el movimiento de los ojos, el gusto o la expresión facial. Algunos ejemplos son el nervio óptico, que nos permite ver; el nervio auditivo, que lleva la información del oído hacia el cerebro; el nervio vago, que va más allá de la cabeza y controla los órganos internos como el corazón y los intestinos. Ahora vamos a hablar sobre los nervios espinales. Son 31 pares y salen de la médula espinal atravesando la columna vertebral. Se dividen en
cervicales, torácicos, lumbares, sacros y costileo. A diferencia de algunos nervios craneales, todos los nervios espinales son mixtos, es decir, llevan tanta información sensorial como motora. Estos nervios controlan todo el cuerpo, brazos, piernas, músculos del torso, y también reciben señales como el dolor o el calor. En conclusión, los nervios craneales se encargan principalmente de los sentidos y las funciones de la cabeza, y los nervios espinales permiten el movimiento y la sensibilidad en el cuerpo. Ambos tipos de nervios son esenciales para que podamos sentir, movernos y reaccionar día a día. Gracias. Aquí podemos apreciar un poco más sobre la maqueta del sistema nervioso y sus tipos de nervios craneales y espinales. Hola, soy Carla Jacqueline Bizuetapita y pertenezco al grupo número 11. El tema que les vengo a hablar es sobre la función y estructura de una neurona. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso central especializada en recibir, procesar y transmitir información mediante señales eléctricas y químicas. Esta la componen el cuerpo celular o el soma, que es la parte central de la neurona, que contiene núcleos y órganos vitales encargados de integrar señales nerviosas y mantener la función celular. Las dendritas son las prolongaciones ramificadas que reciben estímulos hacia otras neuronas o del entorno. También se encargan de transmitir señales eléctricas hacia el soma. El axón es la parte larga y delgada de la neurona, especializada en transmitir impulsos nerviosos hasta otras células. Estas pueden ser musculares, glandulares o nerviosas. Las capas de mielina son múltiples envolturas lipoproteicas que forman una vaina alrededor del axón, producida por células gliales especializadas. La sinapsis permite la comunicación por neuronas mediante señales eléctricas, siendo esencial para la transmisión de información, la plasticidad neuronal y funciones como supervivencia, cognición y adaptación. Las neuronas del sistema nervioso central son neuronas sensitivas. Las neuronas sensitivas son las células nerviosas especializadas en captar estímulos internos o externos, como temperatura, dolor o presión, y también se encargan de transmitir esta información al sistema nervioso central para realizar su procedimiento. Las neuronas motoras son células especializadas encargadas de llevar órdenes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos y glándulas, permitiendo realizar movimientos voluntarios e involuntarios como correr, respirar o parpadear. Y las interneuronas son las que actúan como intermediarios, comunicando a las neuronas las señales entre neuronas sensitivas y neuronas motoras dentro del sistema nervioso central. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Por último, hablemos del sistema nervioso autónomo, también conocido como sistema nervioso vegetativo. Es una parte del sistema nervioso que funciona de manera involuntaria y automática, sin que seamos conscientes de su actividad. Esta se encarga de regular funciones vitales del organismo que no dependen de nuestra voluntad, como la respiración, la digestión, el ritmo cardíaco, la sudoración y el funcionamiento de las glándulas. Su principal función es mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio interno del cuerpo frente a los cambios del entorno. El sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones principales, que trabajan de forma complementaria para preparar el cuerpo frente a situaciones de estrés o para favorecer el descanso y la recuperación. Sistema nervioso parasimpático. Su función principal es mantener la homeostasis, es decir, mantener el equilibrio de nuestro cuerpo en reposo. Sus acciones principales: contrae la pupila, estimula la salivación, disminuye el ritmo cardíaco, contrae los bronquios,
produce vasodilatación, estimula la vesícula biliar y la digestión, relaja el recto y estimula la excitación sexual. Podemos decir que el sistema parasimpático actúa como el modo de descanso y digestión. Sistema simpático. Su papel es activar el cuerpo en situaciones de estrés, ayudándonos a reaccionar rápidamente. Sus acciones principales son: dilata la pupila, inhibe la salivación, acelera el ritmo cardíaco, relaja los bronquios, provoca vasoconstricción, libera glucosa en sangre, inhibe la digestión, contrae el recto y la vejiga se relaja. Estimula la secreción de adrenalina. Este sistema es conocido como modo lucha o huida. Como conclusión, podemos decir que el sistema nervioso autónomo demuestra cómo nuestro cuerpo está preparado para adaptarse a diferentes situaciones sin que tengamos que pensar, mientras el sistema simpático nos activa para responder ante el peligro o estrés. El parasimpático nos ayuda a recuperarnos y a conservar energía. Comprender cómo funcionan estos sistemas y nos permite valorar la increíble capacidad del cuerpo para autorregularse y mantenernos sanos y equilibrados. Muchas gracias.